Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. Se termina la semana y qué mejor manera de finalizar la semana que con una nueva estrategia. Una estrategia válida para la temporalidad de 1 minuto y de 5 minutos. Vamos a pasar a pantalla y antes de nada quiero comentar algo importante. Simplemente quiero que veáis lo importante que es el cierre de vela mensual. Estamos viendo cómo el mercado nos la vuelve a preparar. Tenemos aquí todo este imbalance, el cual en algún momento el precio tendría que venir a limpiar por completo, pero ¿qué pasa? Que ayer justo a las 12 de la noche entramos en el mes de junio. Nueva vela diaria, nueva vela semanal y nueva vela mensual. Ahora aquí estamos en 15 minutos, pero mirad el movimiento, cómo ha roto esta zona, ha limpiado un poco parcialmente y después el precio ha vuelto a caer. Mucha gente por ahí dice que el mes de junio es un mes alcista. Puede ser un mes alcista, de hecho muchos lo estamos esperando, a ver si el precio termina de llegar a ese nivel de los 32.000, 33.000, 34.000, no se sabe porque es un área, no es un precio en concreto, pero como veis el mercado nos la vuelve a preparar. ¿Por qué motivo? Porque vemos que aquí se rompe esta resistencia claramente además y después otra vez para abajo, así que tener mucho cuidado cuando es el cierre de una vela mensual y comienza un mes nuevo. Si os vais atrás en el histórico de cualquier activo vais a ver siempre movimientos raros, movimientos de indecisión, movimientos de este tipo que nos pueden llevar a confusión. Aquí todo el mundo se pensaba que el precio iba a subir al menos hasta los 27.800, 28.000 y sin embargo mirad lo que hizo. El precio ha bajado, incluso rompiendo el nivel de soporte que teníamos y limpiando todas aquellas posiciones que estaban en long. Así que lo digo para que tengáis en cuenta que cuando es el cierre mensual es muy importante estar al loro. Vale, los indicadores que vamos a ver hoy son exclusivos de TradingView, así que vamos a pasar a TradingView. Vamos directos a indicadores y el primer indicador que vamos a ver es este, Volatility Compression Breakout del creador Live Algo. Le damos un clic, tranquilos, después pasamos ya a configurar todo y a explicar todo. Segundo indicador, justamente el que tenemos debajo, Volatility Oscillator del creador VeryFeed. Le damos un clic, tranquilos, que en la descripción del vídeo voy a dejar el nombre de los indicadores. De todas formas, ya sabéis que dentro del grupo de Telegram también tenéis una sección que se llama estrategias y ahí están todas las estrategias numeradas con la temporalidad recomendada, de nuevo con los nombres de los indicadores y con el link directo al vídeo de nuevo. Lo digo para aquellas personas que todavía no están dentro del grupo, es importantísimo que estéis, ya que en el grupo de Telegram se habla de cosas que aquí no hablamos. También compartimos análisis, posibles entradas para quien las quiera aprovechar y muchas cosas más. Vamos a por un tercer indicador. Vamos a coger una media móvil exponencial, escribimos la palabra EMA y nos vamos aquí donde dice media móvil exponencial. Le damos un clic. Vale, ahora vamos a pasar a configurar todo. Vamos a configurar la EMA primero, que es lo más sencillo de todo. Entramos en la EMA, en la configuración y como estamos en 5 minutos le vamos a dar el valor de 6.60 para así saber la tendencia general o la tendencia de una hora sin tener que salirnos de la gráfica de 5 minutos. En estilo le vamos a poner el color blanco, opacidad al máximo y grosor al máximo también. Genial, ahí la tenemos. Ahora vamos a pasar a configurar el Volatility Compression Breakout. Este indicador digamos que es el principal de esta estrategia, ¿eh? Después vais a ver por qué. Bueno, aquí en estilo vamos a quitar todas estas que pone Kellner, todas estas las vamos a quitar, ¿eh? Esta por ahí, esta otra, esta y esta. Después aquí en Trend Filter vamos a cambiar el color, este morado, porque yo creo que todos, yo me incluyo, identificamos más la bajada con el color rojo. Entonces así mucho mejor. Como veis, cuando la media está alcista está de color verde, cuando está bajista de color rojo. Los colores ya sabéis que son personales, cada uno que ponga los colores que quiera. Entrada de datos. Aquí sí vamos a hacer alguna modificación muy sutil, ¿eh? Vamos a poner el periodo en 21, vamos a poner el multiplicador en 1 y el periodo de la EMA lo vamos a dejar así en 50, tal cual. Le damos a aceptar. Genial. Y ahora, como no, vamos a configurar el Volatility Oscillator. Voy a poner el zoom un poco para que veáis
cómo está representado y cómo va cambiando según voy haciendo la configuración. Porque aquí lo que queremos de este indicador, queremos que nos marque unas áreas y aquí no me está marcando áreas. Entonces vais a ver cómo con una modificación bastante sencilla lo vamos a conseguir, ¿eh? Entramos en la configuración, nos vamos directos a estilo y vamos a ir quitando cosas por aquí. Vamos a dejar el Speak Lineal y el Speak Fill, lo demás fuera con todo. Vamos desmarcando todo, muy bien, hasta ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerlos del mismo color. Si este está en color blanco, podemos poner aquí el color blanco y darle opacidad y veis que ya nos quedan las áreas marcadas para saber cuándo está por encima del nivel 0, que es el nivel central, o cuándo está por debajo. A mí este color blanco no me agrada mucho, voy a poner mejor este color rosa y arriba también el mismo color. Ahí lo tenemos, le damos a aceptar y así es como queda. Cabe decir que esta estrategia es muy similar, vamos a decir que es una variante muy similar a la 111. Todos los que estáis en el grupo de Telegram ya sabéis de qué estrategia estoy hablando. Los que no la conozcáis ya sabéis. La única manera es pasar por el grupo, iros a la lista de estrategias o simplemente preguntar. Vamos a comentar un poco estos indicadores porque son muy interesantes. El primer indicador, que es el que tenemos en la gráfica, bueno, en primer lugar la EMA de 660, ya os digo, la EMA de 660 es para hacer un mayor filtrado y reducir el número de señales falsas. ¿De qué manera? Pues entrando siempre a favor de la tendencia. Es decir, cuando estamos alcistas no vamos a tener en cuenta estos puntos de venta que tenemos por aquí. Solamente vamos a tener en cuenta las compras o los long en nuestro caso, ya que operamos en el mercado de futuros. Y cuando estamos bajistas, por ejemplo, vamos a buscar un tramo que estemos bajistas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, no tendríamos en cuenta estas. No quiere decir que si las tomamos vayan a salir mal. Como veis aquí, podría haber salido buena. Pero si vamos a favor de la tendencia, va a ser mucho mejor. Entonces vamos a tener en cuenta solamente los cortos o los short en este caso. Vale, siguiente indicador, que es el que tenemos en la gráfica, que es una media, ya lo veis, de color verde, color rojo, con esos puntos de venta y de compra. Volatility Compressor Breakout. Os comento, es un indicador que nos va a visualizar de una manera muy sencilla la posible, digo posible, porque como ya sabéis no hay ninguna estrategia milagrosa, o al menos yo no la conozco. Si alguien la conoce, que lo deje en los comentarios, por favor, que se nos puede ayudar a todos. Por eso digo posible ruptura del precio. Por eso digo que ahí es muy parecida también a la 111 en cuanto a valores, en cuanto a modo de ejecución, etcétera. Siguiente indicador, que es el que tenemos aquí abajo ahora mismo. Este es un indicador de volatilidad. No se puede confundir ni con un RSI ni con cualquier otro indicador de histograma, por muy parecido que sea. Este no, este me está midiendo la volatilidad, el cual me va a decir hacia qué dirección se puede decantar el precio, dependiendo de si el área está por debajo o por encima del nivel 0. El nivel 0 es el nivel central. Si lo queréis, le podéis dar aquí al más y marcar, si queréis, una línea central. Se ve fácil sin la línea, pero lo podéis hacer. Y ahora bien, vamos a por las condiciones. Y bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USBT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos.
Vamos a poner esto un poco más grande. Como os digo, en tendencia alcista vamos a tener en cuenta solamente las compras o solamente los long. Primera condición es que la vela rompa esta media, rompa la media y se forme otra vela por fuera, en este caso por encima de la media, como tenemos aquí. Vamos a ir marcando diferentes zonas y después pasamos a verlas todas. Tenemos una ahí, vemos que aquí también todavía seguimos alcistas, así que aquí también tenemos otra rotura. Vamos a ver, vale, mirar que aquí, aunque no tengamos este símbolo de compra, vemos que aquí tenemos otra ruptura, aquí tenemos otra ruptura, aquí tenemos otra ruptura de abajo hacia arriba. Para que este movimiento alcista se dé, tiene que primero romper, meterse por debajo y después romper a vela cerrada por la parte superior de la media. Aquí tenemos otra. Mirad este caso, esto es muy curioso porque aquí es muy fácil caer, incluso siguiendo las condiciones de la estrategia es fácil caer también. Tenemos el punto de compra, esta vela cierra por fuera y sin embargo el precio se va para abajo. Por eso en esta estrategia es muy importante, aparte de tener esta ruptura, tenemos que tener una ruptura de estructura, la cual si nos marcamos ahí el soporte anterior, vemos que hubo un rechazo clarísimo. Sin embargo, fijaros aquí cómo rompe el nivel anterior. Así que mucho cuidado, vale más esperar otra vela más, no entrar en la primera vela de ruptura, sino entrar en la segunda vela o en la tercera vela y estar seguros de lo que hacemos. De todas formas, para eso hemos añadido este indicador extra, que es el Volatility Oscillator, que lo que nos va a decir es, como os dije, nos mide la volatilidad. Si estamos alcistas, necesitamos que este área de color morado esté por encima del nivel 0, pero también hay que tener en cuenta una cosa: dependiendo de el tamaño del área, cómo se comporte en el área, va a haber más volatilidad o menos volatilidad. De hecho, aquí lo estamos viendo, aquí me marca mucha volatilidad y mirar cómo sí es verdad que en el gráfico se está representando alta volatilidad. Mirar esta otra, mirar un ejemplo de que esto podría no ser una entrada buena. Aquí hay una ruptura, pero si nos vamos abajo vemos que no hay volatilidad. De hecho, es minúscula la volatilidad. Sin embargo, si nos encontramos con puntos como este, puntos como este, puntos como estos, entonces eso sí es que hay una alta volatilidad. Si se junta la volatilidad con una ruptura clara y aparte de tener una ruptura clara hay una rotura de la resistencia que venimos trabajando en las velas anteriores, pues entonces ahí sí que podemos tener una operación con una confirmación buenísima. Vamos a ver qué tipo de gestión haríamos aquí al colocar nuestro stop loss y nuestro take profit, porque además esto sirve de ejemplo para que veáis por qué yo siempre alejo mi stop loss. ¿Cuál es aquí el soporte principal? El soporte principal ya lo venimos arrastrando de atrás. Este es el soporte principal porque me va dejando, como veis, unos mínimos al mismo nivel con sus manipulaciones. Mirad que mecha, con sus manipulaciones para limpiar a toda esa gente que va apalancada a 200x. Aquí caen todos como moscas, pero los que llevamos un apalancamiento razonable, 5x, 7x, 3x, 10x, son apalancamientos razonables, entonces no tenemos de qué preocuparnos. Vamos a colocar nuestro punto de entrada, vela, rompe, siguiente vela, tomamos la entrada. Como os digo, a veces es mejor esperar un par de velas más para más confirmación. Aquí no porque, como veis, aquí tenemos la resistencia principal, resistencia que primero actúa de soporte, después de resistencia, y aquí fue rota, pero bueno, ya os digo que hay algunos casos en los que el mercado nos la prepara, como lo que os comenté al principio con la vela mensual. Quiero que os grabéis esto a fuego. En el trading 1 más 1 no son 2, nunca. En el trading nunca 1 más 1 son 2. No es una matemática exacta, ni mucho menos. Hay que pelear y sudar. Bien, yo aquí ya sabéis que yo me aparto siempre, al menos del último mínimo, que lo tenemos aquí, siempre me aparto. Toma de ganancias. Bueno, toma de ganancias tenemos varios puntos. Como siempre os digo, no sabemos el futuro, pero sí el pasado. Y el pasado nos dice que tenemos aquí un máximo, tenemos aquí esta otra zona de soporte, tenemos aquí esta otra zona de resistencia que ya llegó el precio. ¿Se puede interpretar como un máximo? Sí, un máximo de esta zona de estructura, no un máximo general como este. Así que aquí tenemos varias opciones. Dependiendo de cómo hayamos colocado el stop loss, pues el take profit vamos a intentar ponerlo de una manera razonable. No vamos a escoger esta zona. ¿Por qué? Porque esta zona sería prácticamente el precio de entrada. ¿Esta zona sería muy alta? Puede que sí. Después lo vamos a ver. ¿Cuál sería la zona más razonable? La zona más razonable pues sería concretamente esta. De hecho, veis que esta zona
zona ya no es de aquí, viene de atrás. Mirar, esta mecha ha caído justamente aquí, una zona que también actúa de resistencia, y aquí también tenemos esta meseta que también actúa de resistencia, con lo cual esta zona sería la que yo tomaría para mi take profit. Este máximo que tenemos aquí, ¿sería demasiado? No lo sé, podemos verlo, y como podemos ver, sí, sería demasiado. Fijaros que aquí tengo un stop loss mayor, superior a la toma de ganancias, pero también va a haber otras situaciones en las que el stop loss va a ser más pequeñito al take profit. Yo os digo mi manera de gestionar, y la que siempre me funcionó, lo digo en todos los vídeos. También hay personas que se marcan un stop loss pequeñito y después quieren hacer un 1.5 o un 1.6, dependiendo de qué estrategia puede funcionar, pero a mí no me gusta quedarme corto con el stop loss, ya os lo digo, y menos en el mercado cripto, que es un mercado muy volátil. Si operamos en otros activos que sean más estables, menos volátiles, ya sabéis, las ganancias también se reducen, hay pros y hay contras. Yo opero en el mercado cripto porque me gusta beneficiarme de la volatilidad. Mientras podamos, así lo vamos a hacer. El día de mañana, cuando venga una regulación, lo que sea, seguramente las criptomonedas no va a ser tal y como lo conocemos hoy. Serán monedas estables, muchas de ellas. Incluso Bitcoin podrá llegar a un punto de estancamiento en el precio como el dólar o como el euro en un futuro. Pero por el momento, si podemos beneficiarnos de la volatilidad, ¿por qué no lo vamos a hacer, no? Bueno, tendencia bajista, amigos. Pues todo lo contrario. En una tendencia bajista, fijaros que el precio está por debajo de la EMA y estas fuera con ellas. Estas fuera con ellas. Estas solo cuando estemos alcistas. Cuando estemos bajistas vamos a tener en cuenta solamente los puntos de venta. Bien, prestar mucha atención porque aquí está la clave de combinar estos indicadores, ¿eh? Después pasamos al caso anterior porque no hemos visto en esta operación que acabo de simular, no habíamos visto cómo estaba el Volatility Oscillator, pero después vamos a pasar a verlo. Fijaros, estas son las buenas. Como os digo, estos movimientos de poca volatilidad yo los tendría en cuenta para no entrar, ¿eh? Mirar aquí, ruptura, y aparte de la ruptura, mirar la volatilidad que tenemos aquí, brutal, esas son las buenas, con lo cual rompe la vela, cierra por fuera, en la siguiente vela entramos. Que queréis esperar una vela más o dos velas más, como os dije antes, para estar más seguros, también se puede hacer, ¿eh? Bien, toma de ganancias, ya sabéis que yo me aparto del mínimo anterior, me aparto un poco del mínimo anterior. Bien, vamos ahora a gestionar nuestro take profit. Creo que está bastante claro. Mirad donde tenemos la zona de soporte que veníamos trabajando en las anteriores velas, con lo cual yo llevaría mi ganancia hasta el mismo punto, ¿vale? Mirad esta operación y la otra, mirad aquí, aquí sí es más grande el take profit que el stop loss, 1.19 frente a un 0.91, estupendo. Por otra parte tenemos el punto de entrada justo en un movimiento súper volátil, así que genial con ella. Vamos a ver esta otra que habíamos aquí representado, a ver cómo teníamos la volatilidad aquí, justo en el punto de entrada. Vale, vela de entrada, ahí lo tenemos, una zona también de volatilidad, pero no es una zona de las más volátiles. Si podemos coger zonas de alta volatilidad, cuando digo alta volatilidad me refiero a estas zonas, como esta, si podemos escoger esas, mucho mejor porque vamos a entrar siempre con una mayor fiabilidad. Pensar que esto son probabilidades estadísticas, aquí ni jugamos con la suerte ni creemos en la suerte. Yo no creo en la suerte, yo creo en el análisis, pero en la suerte no. Si creyese en la suerte, pues jugaría a la Bonoloto, pero no juego a la Bonoloto porque no creo en la suerte. Pero en la estadística sí, en el análisis también, con lo cual en cualquier estrategia de trading que trabajemos vamos a tener pérdidas, ganancias, otra vez pérdidas, otra vez pérdidas, otra vez pérdidas, encadenar pérdidas, porque las malas rachas también existen, las buenas rachas de tener también 20 operaciones seguidas en profit también existen, pero lo importante no es hacer trading un día y ese día salir en positivo, no, lo importante es después de llevar varios meses consultar nuestra hoja de Excel y ver que estamos en positivo. En positivo no hace falta que una estrategia tenga un 100% de ganancias, ni un 90%, ni un 80% de ganancias. Si llevamos una buena gestión de riesgo y el mayor número de operaciones salen en positivo, al final esa cuenta va a ir creciendo. Ahora, como ya he comentado en alguna ocasión, el que busque hacerse rico con el trading o en un año jubilarse o tener ese tipo de pensamientos, entonces ahí sí que te digo, juega la Bonoloto porque esto no es para ti. Y nada, amigos, vamos a dejarlo por aquí. Solamente espero que hayáis pasado un buen rato, que hayáis aprendido algo, aunque sea un poco, nada más. Yo ya me conformo, yo ya me doy por satisfecho. Si os ha gustado el contenido, ya sabéis, dejarle un like, un comentario, para mí es la mejor forma de agradecimiento. Y nada más, solamente desearos un buen fin de semana. No sé si el fin de semana subiré algo de
de contenido, no lo sé. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos, amigos. Chao.